es bueno, ¿verdad? Ah, vamos adelante a la predicación, hermanos, al mensaje. Ah, de antemano, hermanos, me da gusto mirarles a todos y cada uno de ustedes. Gracias a Dios, nadie se nos ha enfermado aquí en la iglesia, nadie ha enfermado y eso es una tremenda bendición, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos. Ha escuchado enfermos de otros lugares, hermanos, de otras iglesias, nuestras iglesias hermanas. Pero aquí, gracias a Dios, hasta ahorita, hermanos, Dios ha sido bueno, ¿verdad? Vamos a la predicación, hermanos. Vamos allá al libro de Génesis, por favor, hermanos. Al libro de Génesis, capítulo 13. Al libro de Génesis, capítulo 13. Qué importante es, hermanos, qué importante es aprender, hermanos, a vivir sin importar las circunstancias, vivir para Dios. Amén. Cualquiera dice ser cristiano, hermanos, pero ser cristiano y hacer lo que dijo el Señor. Jesús, un reproche, hermanos, que dijo a su pueblo, él dijo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Amén, hermanos. Y ese es un reproche, hermanos. Y yo creo, hermanos, que sinceramente eso va a ser para cada uno de nosotros, si no somos hacedores. Amén, hermanos. Amén. Así dijo Jesús. Ahora, hermanos, pues me da mucho gusto mirarles, después de mirarles, saludarles, aunque sea verbalmente, Dios les bendiga, ¿verdad? Y antes de irse, hermanos, pues ahí están los desinfectantes, hermanos, allí échese sus manos allí, y hasta en la cara, hermanos, si quiere, y desinfecta, ¿ok, hermanos? Bueno, adelante, hermanos. Génesis capítulo 13. ¿Están ahí, hermanos? Génesis capítulo 13. Y hay una muy preciosa historia, hermanos, y siempre a principio del año pasamos por allí. Yo creo que si usted acostumbra a leer, empezar cada año la lectura de la Biblia, yo pienso que cada año pasa usted por ahí, ¿verdad? Génesis capítulo 13. Y hermanos, aquí en este capítulo nos habla la palabra de Dios de cuando Abraham y Lot se separan. Dice la palabra de Dios que llegaron a ser tan ricos ellos, llegaron a tener tanto en abundancia, que un día, hermanos, dice la Biblia que hubo problemas entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, de tal manera que Abraham le dice a Lot: mira, no conviene andar entre peleas con nosotros, pues somos hermanos. Si tú lo das a la derecha, yo a la izquierda, ¿verdad? Por tanto ganado que tenían, dice la palabra de Dios que les fue difícil habitar juntos. Ahora ya tenían mucho, hermanos, ya tienen mucho ellos, dice la palabra de Dios, fue la razón por la cual se separaron. Pero dice la Biblia, hermanos, quiero leerles aquí unos pasajes a recalcar, aquí en el versículo 13, capítulo 13, versículo 2. Dice: y Abraham era riquísimo en gran manera. Dice, dice, y Abraham era riquísimo, dice, en ganados, en plata y en oro. Vaya ahí al versículo 5, versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, o sea, tiendas de acampar, ¿verdad? Donde vivían ellos. Y luego sigue diciendo allí, hermanos, vamos a seguir ahí al versículo 6, adelante, dice allí: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no te viene allí, hermanos, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y tú a la derecha, y yo a la izquierda, iré a la izquierda. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Dice: antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas. ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta Sodoma. Vamos a orar, por favor, hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, sin duda, Padre.
qué tremendo es la buena influencia. Qué tremendo, Señor Dios, es ayudarnos los unos a los otros para seguir firmes y fieles a ti. Padre Celestial, pero ciertamente, Señor Dios, muchas veces cuando nos apartamos los unos de los otros, siendo buena influencia, como estos días que acabamos de pasar, Señor Dios, muchos creyentes, Señor Dios, al igual que Lot, Señor Dios, se van moviéndose poco a poco. Y cuando menos acordó, Señor Dios, así como Lot, cuando menos acordó, Señor Dios, ya estaba dentro de las ciudades de Sodoma. Padre, te rogamos, bendícenos. Haznos estar atentos a la predicación de tu palabra. Padre Celestial, bendice a tu pueblo, haz una obra especial. Padre, solamente tú puedes hablarnos. Tu Santo Espíritu, Señor Dios, sea con nosotros. Congrégate con nosotros. Nada pasaría, Señor Dios, si tú no hicieras la obra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento ahí, por favor. ¿No está una garrafoncito de agua por ahí, hermanos? No está por allá. Ok, hermanos, sino que se me quedó ahí una. Sino que agarrar una de estas. Gracias, hermano. Bueno, acabamos de leer, hermanos, unos preciosos pasajes y la Biblia, hermanos, la Biblia es una enseñanza para nosotros. A través de los pasajes de la Escritura, hermanos, podemos mirar desde Génesis, Apocalipsis, enseñanzas que se aplican para hoy día, para nosotros. Amén, hermanos. Puedo mirar yo, hermanos, puedo imaginarme la tremenda influencia que fue Abraham para con su sobrino Lot. Abraham era el hombre espiritual. Abraham era el hombre mayor, el hombre espiritual, era el líder, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando ellos incluso se apartaron el uno del otro, puedo imaginarme ahí, hermanos, cada uno de los dos, especialmente hablando de Lot, él ya no tenía esa tremenda influencia de su tío Abraham, el espiritual. Ahora estaba por sí solo. Y es triste, hermanos, muy triste mirar dónde paró Lot, él y su familia. Es muy importante mirar eso, hermanos. La palabra de Dios nos sigue diciendo, dice el versículo 13, vamos a ver del 13 en adelante, hermanos, también. Miren el versículo 13, por favor, hermanos, estamos en capítulo 13, el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. ¿Cómo dice, hermanos? En gran manera. Esta era una ciudad perversa, hermanos. Era una ciudad donde había tanta maldad, tanta lujuria, hermanos, tanto pecado, hermanos, que dice la palabra de Dios que llegó a la misma presencia de Dios un día. Dice la palabra de Dios, hermanos, y no me puedo imaginar yo mirando a Lot entrando a esa ciudad, él con su esposa y sus dos hijas, porque tenía dos hijas. Yo creo sinceramente, hermanos, que Lot no se puso a pensar, hermanos, dónde o por qué él entraría allá, hermanos, y el tremendo impacto negativamente que sería para su esposa y sus hijas. Aquella forma de vivir tan mala, tan incorrecta, ¿verdad que sí, hermanos? Pero una vez más, hermanos, podemos mirar, hermanos, y podemos tomarlo como ejemplo para nosotros, ¿verdad? La Biblia, hermanos, nos habla de cómo Lot llegó hasta allá, hermanos, hasta esa ciudad. Ahora, Lot no hubiera llegado hasta ese lugar si Lot hubiera seguido teniendo esa tremenda influencia que tuvo de su tío Abraham. Amén, hermanos. Y eso no lo había mirado hasta ahorita miré, hermanos, como también nosotros dejamos de congregarnos. Amén, hermanos. Y los empecé a mirar diferente a los unos de los otros, incluso en su forma de hablar. El hecho de no congregarnos, hermanos, es muy fácil que el mundo nos arrastre.
Porque el mundo tiene una influencia, hermanos, recuerden, somos carne y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ya deberíamos haber establecido límites, ya deberíamos haber establecido esos límites, esos linderos, hermanos, tan firmes que no mover, hermanos, esos linderos, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Porque cuando un cristiano, hermanos, se va al mundo, no se va de una sola, hermanos. Empieza a mover esa cerca, hermanos. Ese lindero lo empieza a mover. ¿Se imagina, hermanos? ¿Se imagina usted moviendo los linderos de su propiedad para allá y para allá y para allá? Hermanos, así se fue Lot. Lot se fue, hermanos, se fue poniendo sus tiendas, hermanos. No solamente él y su familia, pero su gente también, hermanos. Porque tenía siervos y siervas, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Era rico este hombre ya, ¿verdad? Ahora, hermanos, dicen el versículo 18 allí, por favor, hermanos, el último versículo. Dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Sí, mira la espiritualidad, hermanos, la firmeza, hermanos, la integridad de Abraham. Como Abraham, hermanos, Abraham nunca haría eso, hermanos, pero Abraham, él siguió, hermanos, él siguió. Para él no le afectó, hermanos, el que en su vida espiritual, el que sus sobrinos se haya alejado de él, hermanos, y que se hayan distanciado ya, sino que Abraham, él siguió, hermanos. Él siguió en su camino hacia la santidad, hacia su adoración a su Dios. A Abraham no le afectó. Abraham siguió prosperando. Abraham siguió mejorando. Y es, hermanos, es tremendamente importante mirar, hermanos. Por favor, quiero que miren allí. Mire, vaya capítulo 14, hermanos, por favor. Capítulo 14, allí mismo donde estamos. Podemos mirar, hermanos, cómo Abraham no le llamó, una de las razones que Abraham por las cuales Abraham se mantuvo firme y fiel a su Dios, fue porque Abraham, hermanos, su visión de él, hermanos, nunca estuvo en el materialismo. Dios ya le había bendecido. Amén, hermanos. Así como nosotros estamos tremendamente bendecidos ya. Estamos tremendamente bendecidos. Yo no sé si usted puede mirar, hermanos, pero sí estamos bendecidos. Amén, hermanos. Y Abraham, hermanos, para Abraham, él nunca tuvo la misma mente, la misma visión, hermanos, que tuvo su sobrino. Miren, hermanos, dos formas, aunque los dos eran creyentes, pero muy diferente el uno del otro. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Quiero que vayan allí, por favor, hermanos. Mire, capítulo 13, versículo 14, por favor, hermanos. Ahí vamos a regresar al capítulo 13, versículo 14. Dice así, hermanos. Dice así, capítulo 13, versículo 14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Qué tremenda heredad Abraham dejaría a su descendencia. Vale la pena ser fieles a Dios. Amén, hermanos. Vale la pena, hermanos, no mover nuestros estandartes, no mover nuestras convicciones. Hay cristianos, hermanos, a los cuales le ha pasado a usted, hermano. De vez en cuando párese, usted, hermano, espiritualmente párese y mire. De repente podemos encontrarnos, hermanos, diciendo sí, tolerando cosas que tiempo atrás nunca lo hubiéramos hecho. Amén, hermanos. Por ejemplo, posiblemente en algunos de nuestros hogares hoy se miren películas que tiempo atrás usted no permitía. Posiblemente usted ya ha permitido la música mundana en su casa. Amén, hermanos. Hermano, mire, debe haber estandartes, hermanos, linderos, los cuales nunca mover. Si hemos de movernos, hermanos, si hemos de mover nuestros linderos, sea para bien, hermanos, como Abraham.
Abraham, hermanos, él siguió en su santidad, en su adoración a su Dios. No le perjudicó porque él siguió prosperando. Y mire, hermanos, podemos mirar al final de todo. Abraham, qué tremenda herencia dejó a sus hijos, a su descendencia. Por otra parte, podemos mirar a Lot. Lot, hermano, en su mente, en su corazón estuvo lo material, estuvo el dinero posiblemente, hermanos, porque se mira que fue lo que hizo, ¿verdad? Aunque se cree, hermanos, que Lot de alguna manera él era mal influenciado. Pero qué tremendo es establecer límites aún nosotros como varón, como el varón del hogar, ¿verdad que sí, hermanos? Porque en cierto, hay un pasaje por ahí en el Nuevo Testamento cuando Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Jesús aludió a la mujer de Lot, hermanos, en cierta enseñanza. ¿Por qué, hermanos? Posiblemente, y podemos mirar en la mujer de Lot cuando, mientras los ángeles sacaban a Lot, su esposa y sus hijas, los sacaban de aquella ciudad perversa, hermanos, que iba a ser destruida. Dice la palabra de Dios que mientras se iban, se les había dicho no mirar para atrás. Y dice la palabra de Dios que la mujer de Lot miró para atrás. ¿Por qué? Posiblemente su corazón se quedó atrás. Amén, hermanos. Fue lo que Lot posiblemente, hermanos, si no fue por la influencia de su mujer, hermanos, posiblemente, hermanos, Lot nunca se percató, hermanos, de que tanto su mujer como sus hijas serían distorsionadas, su mente y su corazón serían distorsionados, porque qué tremendo el horrendo pecado que cometió Lot con sus hijas. Cometió incesto. Amén, hermanos. Qué tremendo eso, ¿verdad que sí? Amén. Pero ¿por qué? ¿Dónde empieza todo eso, hermanos? Hermanos, mire, Lot no tuvo cuidado, hermanos. Mire, para mí, hermanos, la vida de Abraham, digo, qué tremendo. Ojalá así fuéramos nosotros. Como Abraham, hermanos, que él siempre firme, siempre fiel a Dios. Hermanos, no fue un hombre perfecto, porque podemos mirar ciertos errores que cometió, pero ciertamente él fue un hombre esforzado, el hombre que se le llama el padre de la fe. Amén, hermanos. Y Dios le dio una promesa, hermanos. Mire, quiero que vayan allí, por favor, hermanos. Capítulo, entonces en el 14, vamos ahora, por favor, hermanos. Bueno, estamos en el 13 todavía, hermanos. Capítulo 13, versículo 16. Mire lo que le dice el Señor, hermanos, en el versículo 15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Qué tremendo, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cómo Dios multiplicaría la descendencia de Abraham? Terrenalmente hablando, ¿verdad que sí, hermanos? Versículo 17 dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Hermanos, mire, lo que Dios daría a Abraham era algo que no tenía precio, hermanos. Era lo que no tenía precio, hermanos. Y yo digo, qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Porque Abraham no buscó lo terrenal, lo mundano. Y déjenme decirles, hermanos, y muchas veces nosotros cuando dejamos nuestra fidelidad a Dios, es exactamente por eso nuestro corazón empieza a ser distorsionado y arrastrando al mundo. Poco a poco se empieza a ir, hermanos. Mire, Lot no se fue a una sola, hermanos, pero se fue moviendo poquito a poquito y poquito a poquito hasta que llegó hasta allá. Amén, hermanos. Qué triste, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora sí, ahora vamos allí al capítulo 14, hermanos. Capítulo 14, el versículo 21, por favor, hermanos. Versículo 21, mire allí, hermanos, por favor. Dice allí, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Están allí, hermanos? Capítulo 14, versículo 21. Déjenme narrarle bien rápidamente lo que aquí aconteció, hermanos. Vinieron reyes, hermanos, enemigos. Aquí si usted lee por aquí, poquito atrás, nos habla de los nombres de ellos y todo. Pero vienen estos reyes, hermanos, a pelear contra las ciudades de Sodoma y Gomorra y los demás allí. Amén, dice la palabra de Dios, 4 contra 5 reyes. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Sodoma y Gomorra y las ciudades estas fueron vencidas y fueron llevados cautivos.
Cuando a Abraham llega la noticia, hermanos, dice la palabra de Dios que Abraham con sus siervos, con su gente, hermanos, se arma y Dios le da la victoria, hermanos, porque Abraham va y rescata a Lot y a su familia, ¿verdad? Y a la demás gente que iba que también había sido llevados cautivos. Y dice la palabra de Dios, cuando viene el rey de Sodoma, hermanos, le dice a Abraham, solamente dame la gente y déjate para ti la riqueza. Qué tremendo, hermanos, porque, mire, hermanos, allí estaba, déjenme decir cómo lo puedo mirar, hermanos. Yo puedo mirar tras lo que Lot se fue, en este momento, hermanos, estaba en presencia de Abraham, llegó a sus manos. Pero Abraham no tenía eso en su corazón, hermanos, porque no lo aceptó. Hermanos, mire, dice la palabra de Dios. Si usted mira allí, hermanos, por favor, quiero que lean allí, hermanos. Mire el versículo 22, por favor, hermanos. Dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Hermanos, la riqueza detrás de la cual, hermanos, Lot había ido moviendo sus tiendas, hermanos, hermanos, estuvo en el corazón de Lot. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia, que cuando el rey le dice a Abraham, déjalo para ti. Si eso hubiera estado en el corazón de Abraham, hermanos, Abraham había dicho, qué tremendo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, de repente hemos dicho, oh, qué bendición? Y no es bendición, hermanos. Amén, hermanos. No es bendición. Hay veces que no es bendición, hermanos. Deberíamos decir no a eso. Abraham pudo haber dicho, oh, qué bendición. Bueno, Señor, gracias, pues gracias. Dar las gracias a Dios, ¿verdad? Y pues qué tremendo, es una riqueza. Pero Abraham me impactó, hermanos, y fue la razón por la cual les quise traer este mensaje, hermanos. Debe estar en nuestro corazón, hermanos, mire, nuestra confianza en Dios. Ay de nosotros, hermanos, cuando nuestro corazón, amén, hermanos, se va tras el mundo, es arrastrado por el mundo. Déjenme decirle, hermanos, poquito a poquito. Satanás es como la humedad, hermanos. Amén. Cuando menos acordamos, ya está allí. Por eso dice el apóstol Pablo, ni deis lugar al diablo. Amén, hermanos. Hay varias formas de cómo el creyente le da lugar al diablo. La Biblia dice, hermanos, aquí en los pasajes que acabamos de leer, dice la Biblia, hermanos, que Abraham dijo, nada lo que es tuyo. Mire el versículo 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, ni un guarache. Amén, hermanos. Y Abraham le dijo al rey de Sodoma, ni un zapato, ni un guarache, ni una chancla dejaré de lo que es tuyo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Abraham tenía su confianza en Dios. Abraham decía, y note bien la razón por la cual, hermanos, dice allí, dice versículo 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Oh, hermanos, Abraham no permitiría eso, porque Abraham, él confiaba en su Dios. Amén, hermanos. Él confiaba en su Dios, dice versículo 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Dice Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué precioso, hermanos, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Y mire, hermanos, Abraham, él tuvo en su corazón, en su mente, el ser fiel a Dios. Y mire, hermanos, cómo Dios le bendijo. Tremendamente, hermanos. Abraham dejó una bendición tremenda tras sí, hermanos. De tal manera que cuando Dios le dijo, mira, si alguien puede contar el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Pero hermanos, sabe que cuando Dios le da la promesa a Abraham, quiero que vayan, mire ahí por favor, capítulo 15, versículo 1, hermanos. Capítulo 15, versículo 1, por favor, mire allí. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Si usted mira, hermanos, ahí en el versículo 1,
Al principio dice, después de estas cosas. ¿Después de qué, hermanos? Después de lo que Abraham hizo. Dios estaba mirando, hermanos. Dios sabía lo que Abraham había hecho. Amén, hermanos. Qué tremendo, hermanos, que dice la palabra de Dios, que Dios le dice a Abraham. Dice allí, hermanos, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Y luego te viene, hermanos, dice, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo, dice, y tu galardón será sobremanera grande. Eso me gusta a mí, hermanos. ¿Sabe, hermanos, qué precioso tener la bendición de Dios? Hermanos, Abraham le dijo al rey de Sodoma, ¿sabes qué? Ni una correa ni de calzado tomaré de lo que es tuyo. No quiero que después digas, yo enriquecí a Abraham, porque Abraham, él sabía que su riqueza había venido de Dios. Él daba gloria a Dios. Hermano, yo pienso que pasó por la mente de Abraham, ¿cómo después yo daría gloria a Dios por lo que este hombre me haya dado? Amén, hermanos. Miren, hermanos, de la misma manera, nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, nunca dejes tu fidelidad a Dios, hermano. Amén, hermanos. Que nunca suba a tu mente y tu corazón, hermano, la confianza del mundo, hermanos, o esto, o lo otro, hermanos. Podría ser más acá. No, hermanos, no es así. El tener la bendición de Dios, la protección de nuestro Dios es lo más precioso. Si usted mira ahí, hermanos, al final de la segunda parte del versículo 1, en el capítulo 15, Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Qué es el escudo, hermanos? El escudo, hermanos, era esta parte, hermanos, que el soldado usaba aquí, hermanos, para su protección. Amén, hermanos. Era la protección, hermanos, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu protección. Eso quiere decir, hermano, que a Abraham no le acontecería, nunca le pasaría lo que le pasó a Lot, que se fue buscando la comodidad o la abundancia o el materialismo o como le queramos llamar, hermanos, de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades perversas, llenas de pecado estaban aquellas ciudades, hermanos. Era un pecado tremendo, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermano, que Lot no era feliz allá, hermano, porque un hombre que es cristiano, que es creyente, hermanos, que ha puesto su confianza en el Señor, es difícil, hermanos, difícilmente se va a gozar en el mundo, hermanos. Porque ahí va a estar esa vocecita, como dice el apóstol Pablo, que cuando dijo el Espíritu, dice que da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad que sí, hermanos? Y eso quiere decir, hermano, que el Espíritu de Dios redarguye a nuestro espíritu, ¿verdad? Nuestra conciencia, ¿verdad que sí, hermanos? Un hombre que ha puesto su confianza en Dios, hermano, déjenme decirle, Lot no era feliz allá, pero sin embargo estaba allá. Sin embargo le dio para allá. Hermanos, ¿y sabe qué, hermanos? ¿Y qué dejó Lot después de sí, hermanos? Una descendencia pagana, hermanos, idólatra, que fueron enemigos, literalmente enemigos del pueblo de Dios. Amén, hermanos. Qué tremendo. Usted puede mirar lo que pasó después, hermanos. Aunque Dios en su gracia hizo tremendas cosas. Amén, hermanos. Pero déjenme decirle, hermanos, aún así, hermanos, mire, Lot no tenía que haberle pasado eso a Lot. Pero Lot un día, hermanos, pasó por su mente. ¿Sabe qué pasó, hermanos? La confianza del dinero, la confianza del mundo, la confianza del materialismo, la confianza, hermanos, sin importar las convicciones espirituales. Yo sinceramente, hermanos, a mí me ha pasado y lo he mirado en ustedes también. Me he mirado a mí y he mirado a algunos de ustedes tolerando cosas que en otro tiempo dijimos no. A lo que otro tiempo dijimos no, después, como dice un chavalos, it's okay. ¿Qué tiene de malo? Mejor pregúntate, ¿qué tiene de bueno? Hermano, mire, lo que es malo es malo. Aunque lo adornemos, sigue siendo malo. Amén, hermanos. Hay un pasaje ahí en el libro de Job, no recuerdo el versículo, hermanos, pero que dice que lo inmundo nadie lo puede hacer correcto. Lo que es malo nadie lo puede hacer bueno. Amén, hermanos. Isaías mismo, creo que es Isaías quien dice, ¿verdad? Hay de los que lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz.
Lo que es malo, hermanos, si Lot hubiera mirado, hermanos, aquella ciudad, son perversos, nosotros no tenemos que estar allá, nosotros no tenemos por qué ir para allá. Hermano, déjenme decirle, hermanos, pero ¿por qué es que fue moviéndose para allá? Es que en el corazón, hermano, estuvo eso. Oh, hermano, qué fácil, hermanos, qué fácilmente podemos encontrarnos siendo arrastrados por el mundo, hermanos. Y déjenme decirle, hermanos, muchas veces sin darnos cuenta o no te quieres dar cuenta. Amén, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Eso es una tristeza. Amén, hermanos. Una tristeza, la verdad. Pero gloria a Dios, hermanos, que hubo un hombre, ¿verdad? Que dijo no a lo que era no, ¿verdad? Amén, hermanos. Abraham, y Dios le dijo, no temas, Abraham. Dios dice a Abraham, temas. Yo soy tu escudo. Amén, hermanos. Y luego por si fuera poco, le dice, y tu galardón será sobremanera grande. Qué tremendo. No solamente yo te protejo a ti, Abraham, y a los tuyos, yo te protejo. Hermanos, mire, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice el profeta, el apóstol Pablo, ¿verdad que sí, hermanos? Iba a decir el profeta Pablo. Bueno, hermanos, vamos adelante, hermanos. Por favor, hermanos, mire, miramos al final de ambos, ¿verdad? Llegan al final de sus días, Lot y Abraham, ¿verdad? Abraham tremendamente bendecido por Dios, mientras que Lot, como padre de dos pueblos paganos que vinieron como fruto, él mismo se metió con sus hijas, hermanos. ¿Dónde aprendieron eso sus hijas? No mientras estuvieron con Abraham, fue allá, hermanos. Amén, hermanos. Por el incesto cometido por Lot, hermanos, quedan estos dos pueblos, moabitas y amonitas. Amén, hermanos. Es tristemente mirar, hermanos. Amén. Y no se escucha nada de la descendencia de Lot hoy día. Mientras que de Abraham, ahí está, hermanos. En 1948, hermanos, desde 1948 en adelante, dice pues se cumple la profecía que Dios había hecho que regresaría a su pueblo una vez más. Y regresó el pueblo de Israel, hermanos, a su pueblo, a su tierra. Y yo puedo mirar y decir, Israel prácticamente es una nación con 72 años. Y una nación, hermanos, que en 7, 8 horas la pasas de lado a lado en carro. Hermanos, mire, una nación, hermanos, tan pequeña, pero es una de las naciones más poderosas del mundo. No solamente más poderosa, pues mire, hermanos, más rico y poderoso, hermanos, tiene uno de los ejércitos mejores de todo el mundo. Israel. Amén, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Mire, ahí está la evidencia, hermanos, la evidencia de lo que Dios le dijo a Abraham. Hermano, lo que Dios dice se cumple. Usted lo puede mirar. Lo puede mirar con sus propios ojos, hermanos. Mire, ¿cuándo se supo que de un hombre saliera una nación? Dios lo dijo a Abraham y ahí está la nación. ¿Le es suficiente usted para creer al Señor, hermano? Y sin titubear, ser obediente a Dios, hermano, para mí lo es. Amén, hermanos. Para mí lo es y lo debería ser para cada uno de nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, mire capítulo 16, versículo 1, hermanos. Pero dice ahí, hermanos, 16:1, ahí en Génesis, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Verdad, hermanos? Amén. Ahí miramos de repente, ¿verdad? Abraham consciente algo que él sabía que no iba a funcionar. Amén, hermanos. Amén. Porque no funcionó. Abraham sabía lo que Dios había dicho, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Dios levantaría una nación, ¿verdad que sí, hermanos? Pero sería a través de su matrimonio, ¿verdad? Y qué tremendo, hermanos, pero dice la palabra de Dios que Abraham no dudó, aunque sin hijo, hermanos, pero Abraham creyó la promesa cuando Dios le dijo, si alguien puede contar el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Qué tremendo, hermanos. Y Abraham lo creyó. Amén, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, vamos allá al libro de Romanos, por favor, hermanos, al libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Vaya ahí en Gálatas, capítulo
Gálatas capítulo 3, hermanos, primero, y de ahí pasamos a Romanos. Gálatas 3, por favor, hermanos. Gálatas 3:29. Quiero que lean ese versículo, hermanos. Solamente se los iba a narrar, solamente se los iba a mencionar, pero quiero que lo lean, por favor, hermanos. Allí, creo que miren con su vista allí lo que dice el Señor, por favor. Gálatas 3:29, por favor, hermanos. Gálatas 3:29. Dice allí, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Como hijos de Dios, como creyentes, hermanos, déjenme decirle, Pablo dice, mira, todo cristiano, todo creyente, espiritualmente hablando, ahí se cumple la escritura cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, mira las estrellas y cuéntalas y las puedes contar, así será tu descendencia. Y está hablando, hermanos, de la ascendencia de la fe. Como cristianos, todo ese grupo de gran grupo de gente, hermanos, los convertidos. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Mire allí, entonces, ahora en Romanos capítulo 4, por favor, hermanos, quiero que vean Romanos capítulo 4, versículo 1, hermanos. Ahí detrásito está Romanos, detrás de Corintios. Capítulo 4, versículo 1, por favor, hermanos. Romanos 4, 1. Hermanos, mire, Abraham, él siempre confió en el Señor, él siempre, su confianza estuvo en Dios y nunca, hermanos, como le digo, no fue perfecto, porque si usted mira algunos detalles que hizo incorrectos, pues ciertamente lo hizo, ¿verdad? Pero Abraham, hermanos, su confianza estuvo en su Dios y siempre, hermanos, mire, caminó hacia enfrente, hermanos, y Dios siempre le bendijo. Amén, hermanos. Ojalá entendiéramos nosotros eso. Mire, Romanos 4:1, por favor, hermanos. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero note bien cómo dice, pero no para con Dios. ¿Qué fue lo que agradó a Dios de Abraham? Que Abraham le creyó. Y Abraham actuó por fe, por su confianza en Dios. Amén, hermanos. Y eso es lo que Dios quiso. A Dios le agradó de Abraham, porque Abraham creyó a Dios. Mire versículo 3, hermanos. Dice versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Note bien, hermanos, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Note bien, hermanos, Abraham primero creyó y después actuó. Amén, hermanos. El actuar, hermanos, el obrar, el hacer algo, hermanos, pero sin fe. Déjenme decirle, hermanos, que no vamos a ser duraderos. ¿Será esa la razón por la cual desertamos o dejamos de hacer lo que estábamos haciendo? Déjenme decirle que algunos de ustedes han dejado la Biblia. No la están leyendo como la estaba leyendo cuando estábamos congregando aquí, hermanos. Algunos de ustedes ya ni oran, yo creo, hermanos. El ayuno, ¿cómo estás en el ayuno? Amén, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Mire versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Verdad que sí, hermanos? Eso estaba aludiendo a la salvación, hermanos. Mire, la salvación no es fruto porque nos portamos bien. La salvación, hermanos, es por gracia. No tenemos que hacer nada aparte de creer a Dios, así como creyó Abraham. Abraham creyó a Dios. Cuando usted recibió a Cristo, usted creyó a Dios. Amén, hermanos. Usted creyó a Dios, hermanos, y eso fue lo que nos fue contado por justicia. Dice, mire el versículo 10, ahí mismo, por favor, hermanos. Capítulo 4, versículo 10. Ahí está la salvación, hermanos. Dice versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? Está hablando de la fe. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Note bien, hermanos. La circuncisión, ahora, ¿qué era la circuncisión, hermanos? Es una operación que se le hace al varón, ¿verdad que sí, hermanos? Dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Hermanos, Abraham creyó y Dios todavía no hacía ese pacto con Abraham. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dice, dice versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe
que estuvo estando aún que incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada, a ellos la fe les sea contada por justicia. Cuando usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted fue salvo, hermano. Y así como Abraham creyó a Dios, también usted y yo creímos a Dios. Amén, hermanos. Qué tremendo. Versículo 12 dice, y padre de la circuncisión, para que, dice, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham dice, antes de ser circuncidado. Amén, hermanos. Qué tremendo. Había esa ley, ¿verdad? En Israel, ¿verdad que sí, hermanos? Todo varón debía ser circuncidado, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Como señal, ¿verdad? Del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Y esa era una señal, ¿verdad? De la fe que representaba, hermanos, la fe que tuvo Abraham antes de ser circuncidado, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Y eso es importante que lo entendamos nosotros, hermanos. Mire, Dios entonces le dijo a Abraham, dijo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y en ese versículo, hermanos, Dios me habló, dije, qué tremendo. Qué precioso, ¿verdad? Que cuando dice el Señor, yo soy tu protección, Abraham, y tu recompensa será sobremanera grande. Porque Abraham rechazó lo de los hombres de allá. Amén, hermanos. No recibió nada de ellos y eso le agradó a Dios. Eso le agradó a Dios, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Yo siempre creo, hermanos, que Dios nos mira. Amén, hermanos. Sea fiel a Dios, hermano. Cuando se levante en la mañana, no empieces. Hermano, mire, yo siempre digo, no hay que empezar el día sin Dios. Hermanos, si empezamos el día sin orar, hermano, mire, si empezamos el día sin orar, apártese allí usted solito a un ladito, apártese y ore a Dios. Empiece su día con oración. Hermano, yo siempre me viene a la mente, no quiero andar solo. Si no me encomiendo a Dios, si no oro, hermanos, para empezar mi día, es como andar yo solo, hermanos, andar sin Dios. Amén, sí, hermanos. Encomiéndese a Dios, póngase en comunicación con Dios. Amén, hermanos. Del Señor, hermanos. Bueno, el otro día escuché una frase que dijo un predicador. Dijo, la comunión más preciosa que tú puedes tener sobre la faz de la tierra es con Dios. ¿Y sabe cuál es esa comunión, hermanos? Nuestra oración. Amén, hermanos. Es muy importante. Qué importante es eso, hermanos. Muy importante. Amén. Tengo que hacer la pregunta, ¿usted oró esta mañana? Ojalá que sí. Porque si no oraste, anda solo. Anda solito. Amén, hermanos. Y déjenme decirle, hermanos, solo no nos puede ir bien. Encomiéndese a Dios. Señor, hermano, mire, una de mis cargas, hermanos, siempre, una de mi responsabilidad tremenda que tengo, hermanos. Yo tengo dos responsabilidades, hermanos, muy tremendas, pero especialmente una, hermanos. Es de orar a Dios por cada uno de mis hijos, por nombre. ¿En verdad? Y oro por ellos, hermanos, en el orden de nacimiento de ellos. Señor, te ruego por Nancy, Señor Dios, y ayúdale, Señor. Y mira así, por su esposo. Y, hermanos, te ruego, Señor, por Abraham, mira así, y por cada uno. Y enseguida por Daniel, ¿verdad? Y te ruego por Daniel, Señor Dios, mira. Y hermanos, no me sentiría bien no orar por mis hijos. Amén, hermanos. Porque ellos necesitan que oremos por ellos. Amén, hermanos. Hermanos, mire, no empiece el día tú solo, usted solo, hermanos. Mire, nuestro hogar necesita de nuestras oraciones, de nuestra fidelidad a Dios. Me agrada, hermanos, cuando Dios le dijo a Abraham, no temas. Amén, hermanos. Y es la razón por la cual el hombre tiende a desobedecer a Dios por sus temores. Fue la razón por la cual Lot se largó para allá. ¿Sabes por qué? Por sus temores. Dios le dijo a Abraham, me gustó eso. Abraham, yo soy tu escudo. Abraham, yo soy tu escudo. Dios le dijo a
Amén, hermanos. Amén. El escudo, hermanos, era lo que te protegía, era lo que protegía, hermanos, de la batalla contra el enemigo, hermanos. Amén. Y así, hermanos, mire, Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, yo soy tu protección, yo soy tu protector, Abraham. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, Romanos 4:18. Mire el versículo 18, por favor, hermanos. Romanos 4:18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y allí nos saluda, hermanos, nos relata allá, hermanos, allí si su Biblia tiene allí referencia, ahí va a poder mirar Génesis 15, ¿verdad que sí, hermanos? Y fue cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, ve al cielo, mira el cielo, mira las estrellas y las puedes contar, Abraham, así será tu descendencia. Está hablando del pueblo de Dios, del creyente. Amén, hermanos. Versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba, dice, ya como muerto. Imagínense, hermanos, ya de edad avanzada, siendo de casi 100 años. O de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y ahí está, hermano, la palabra clave. Se fortaleció en fe, dice, hermanos, dando gloria a Dios. Ahí, esa frase, hermano, yo la pondría entre paréntesis, dando gloria a Dios. Amén, hermanos. Mire, hermanos, déjenme decirles, hermanos, ¿cómo podríamos dar gloria a Dios cuando nosotros no nos encomendamos a Dios? ¿Cómo podríamos dar la gloria y la honra a Dios por lo que Dios hiciera, Señor? Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios por lo que pasó. Gloria a Dios por lo que hiciste, Señor. ¿Cómo lo podríamos hacer si no nos encomendamos a Dios? Amén, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Va a haber victoria sobre victoria. Y sabe, hermanos, que en nuestras victorias siempre decimos gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios y gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que nos va a mantener. Es lo que mantuvo a Abraham dando gloria a Dios. ¿Y por qué dio gloria a Dios? Porque todo lo que pasaba en su vida, hermanos, Abraham lo atribuía a Dios. ¿Usted atribuye a Dios lo que Dios hace en su vida de usted? ¿Puedes atribuir a Dios lo bueno, lo tremendo que pasa en tu vida? ¿Lo puedes atribuir a Dios? Hermano, cuando andamos en desobediencia delante de Dios, cuando ni siquiera la Biblia estamos leyendo, posiblemente hacen días que no la lees. Amén, hermanos. Hermano, mire, no dejes la lectura, hermanos. En cada servicio siempre le estamos diciendo, hermano, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Hermano, una de mis oraciones delante de Dios todos los días, hermano, es, Señor, dame hambre de tu palabra. Amén, hermanos. Dame hambre de tu palabra, Señor. No quiero dejar de leer la Biblia yo. Porque déjenme decirle, hermanos, para esta carne, hermanos, no, dale una botella de agua, hermano, por favor. Hermano, escúcheme, para esta carne es mucho más fácil pasar. Vamos a ir, ahí están allá, hermanos, 30 minutos viendo una película que 30 minutos que leyendo la Biblia. Es facilísimo, hermanos, pasarte 3 horas mirando películas que 30 minutos leyendo la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque la carne es carne. Hermanos, y podemos mirar, entiende, hermano, esta carne es arrastrada por el diablo, fácilmente es arrastrada, bueno, así como lo fue Lot, se fue poniendo sus tiendas poquito a poquito, hermano, sus casas de acampar, hermano, y cuando ya encontró, hermano, ya estaba acampando ya en medio de la ciudad. ¿Cómo estaría, yo no sé, hermano? Pero, hermano, ya estaba allá. Y no era cualquiera persona, hermanos, llegó a ser uno de los ancianos ahí, de los líderes. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Que Dios nos guarde. Amén, hermanos. Amén, Dios nos guarde. Entonces, ¿por qué Abraham se sostuvo firme y fiel a Dios, hermanos? Porque daba gloria a Dios, dando gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice así, hermanos. ¿Dónde nos quedamos, hermanos? Versículos 20, ¿verdad? Dice una vez más el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y Dios dice, hermanos, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Y mire, hermanos, no dudó, plenamente convencido. Eso quiere decir, hermanos, mire, ¿quién lo puede mover? Amén, hermanos. Ni la mujer lo pudo mover, hermano. Amén, hermanos. Se quedan muy serios, hermanos. Amén, hermanos. Es muy importante eso, hermanos. Amén, hermanos. Dando gloria a Dios, plenamente convencido. Dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió de que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Abraham creyó y nosotros también, con nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, hermanos, y plenamente convencidos. Ahí está el problema, hermanos, cuando dudamos. Por eso Dios le dijo a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera, va a ser grande. Amén, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Muy diferente, hermanos, que el porvenir de Lot. Amén, hermanos. Qué tremendo, hermanos. ¿Sabe que los moabitas, Moab, ellos con ese, ¿cómo se mueve el ídolo? Con este Moloch. Qué tremendo, ¿verdad? Que tenía esa estatua fe que, hermanos, en la panza, hermanos, del vientre tenía un fuego y allí, hermanos, echaban a sus hijos a Moloch. ¿Sabes quién hizo eso, hermanos? Los descendientes de Lot. Qué tristeza, amén, hermanos. Amén, hermanos. Qué tristeza. ¿Sabe que el mundo de hoy, hermanos, el aborto lo mira como algo que no es pecado? ¿Cómo? Amén, hermanos. Hermanos, y tanto pecado que hay, hermanos, Dios nos ayude, hermanos. Amén. Me gusta mucho leer leer acerca de filósofos del pasado, ¿verdad? Que no eran cristianos, no eran creyentes. Y uno de mis favoritos, hermanos, es Sócrates. Sócrates vivió 400, creo que nació como 470 años antes de Cristo. Y se dice, hermanos, que una de sus frases, una de sus frases más conocidas, hermanos, él dijo, yo solo sé que no sé nada. Qué tremendo, digo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque sabe que cuando nos ponemos a leer este libro, hermanos, ese debe ser nuestro pensamiento. Señor, yo no sé, pero tú enséñame. Amén, hermanos. Hermano, es difícil llenar una vasija que ya está llena. ¿Sí me entiende, hermano? Recuerda, hermanos, cuando aquella mujer que vino al profeta, que fue Eliseo, ¿verdad? Y le dice, tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios, murió y me dejó endeudada, ¿verdad? Y los acreedores han venido a tomarse mis hijos, ¿verdad? ¿Recuerda? Y cómo el profeta le dice que fuera y consiguiera vasijas, y con una vasija, hermanos, de poco aceite que tenía, hermanos, esta mujer llenó todas las vasijas que consiguieron, hermanos, las llenó. Pues hay que, hermanos, para poderlas llenar, tenía que estar vacías. Porque usted no puede llenar un vaso que ya está lleno. A veces nosotros, hermanos, cuando nos ponemos a leer la Biblia razonado, por eso es un problema con el hombre, hermanos, contra Dios, porque tiene sus razonamientos. Es que yo creo, yo pienso. Amén, hermanos. Mire lo que dijo Dios, se va a cumplir así como lo dijo Dios. Amén, hermanos. Es la razón por la cual hay tantas religiones, porque un predicador dice, pues aquí dice esto, y lo interpreta así. Otro predicador dice, no, aquí dice esto, y otro predicador. Hermano, para mí, cuando Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar, más bien temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Jesús dijo, sí, os digo, a este temed. Hermanos, ¿saben qué, hermanos? Ahí estaba hablando Jesús, literalmente estaba hablando del infierno. Y lo que Jesús dijo, lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo. ¿Qué interpretación, qué otra interpretación le podemos dar? Pero allá afuera, hermanos, hay religiones que tienen como fundamento, no hay infierno. Qué tremendo, hermano. Y arrastran a multitudes. ¿Por qué, hermanos? Porque quieren vivir una vida desordenadas, desenfrenadas, sin temor a lo porvenir. Amén, hermanos. Pero ya es otro tema, ¿verdad? Amén. Pero otra de las frases, hermano, de Sócrates fue esta, hermanos.
Sócrates dijo la envidia. Una de las frases que me gustan de Sócrates, hermanos, él dijo, la envidia es la úlcera del alma. Y qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Amén, hermanos. Y también otra de las frases dijo que un rico que no tiene contentamiento con lo que tiene, digo que no es rico. Rico es uno, dice que tiene contentamiento con lo que ya tiene. Ese es rico. Amén, hermanos. Déjenme decirle, muchos de nosotros somos ricos. Pero déjenme decirle, muchas veces no tenemos contentamiento. Amén, hermanos. Mire, tenemos un lugar donde vivir, tenemos ropa, tenemos zapatos, tenemos un carro, tenemos hasta 2, 3 carros. Tenemos, hermanos, mire, tenemos toda la bondad. La verdad, hermanos, es que somos ricos. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos necesidades. En verdad no tenemos necesidades. Y eso fue lo que dijo aquel hombre, hermanos, mire, que vivió más de casi 5 siglos antes que Jesús. Él dijo, hermanos, que un rico que no tiene contentamiento con lo que tiene es como un pobre. Amén, hermanos. Y qué tremendo, ¿verdad? Digo, qué tremendo, ¿verdad? Las palabras, las frases, ¿verdad? Tienen hablan mucho, hermanos. Tienen mucho que decir una frase, ¿verdad que sí, hermanos? Lo que estaba diciendo la persona, por ejemplo, cuando dijo, yo solamente sé que no sé nada, digo, qué tremendo. Y si bueno, los cristianos hiciéramos a un lado lo que nosotros pensamos que sabemos y le dijimos, Señor, yo no sé, pero tú enséñame, Señor. Qué tremendo, hermanos. Déjenme decirle, aprenderíamos. Cada vez que leímos este precioso libro, aprenderíamos. Amén, hermanos. Amén. Bueno, ojalá que sí lo está agarrando, ¿verdad que sí, hermanos? Un último pasaje, hermanos, para concluir, por favor, hermanos. Antes de narrarle a algunos, hermanos, pero quiero leerles este último pasaje. Quiero que vayan ahí, segunda de Pedro, capítulo 2, por favor, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Bien rápidamente, hermanos. Versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios tuvo misericordia de Lot, porque mandó 2 ángeles, ¿verdad que sí, hermanos? Para que lo sacaran de allá. A él, a sus 2 hijas y a su esposa. ¿Verdad que sí, hermanos? Y llegaron los ángeles y incluso, pues, bueno, vamos más adelante, hermanos. Dice la Biblia que Dios envió a esos 2 ángeles, dice versículo 7, y libró al justo Lot. Justo, ¿por qué, hermanos? Porque era creyente. Amén. Dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot no era feliz allá, hermanos. ¿Por qué? Aquí el apóstol Pedro, hermanos, está hablando, hermanos. Dice que Lot vivía abrumado, hermanos. Y un creyente, así como Pablo, hermanos, allá en Atenas, ¿verdad que sí, hermanos? Cuando dice que estaba mientras esperaba allí, hermanos, ¿recuerdan? Dice la palabra de Dios que el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, ¿verdad que sí, hermanos? Dice la Biblia, versículo 8, dice, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9, hermanos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Qué tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Dios quiso librar a Lot y a su familia, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué precioso, hermanos. Dios, así como le dijo a Abraham, ¿verdad que sí, hermanos? Libró a Abraham y a su descendencia. Dijo, no temas, Abraham, yo soy tu galardón. Amén, yo soy tu escudo, ¿verdad? Y tu galardón será sobremanera grande, ¿verdad? Quiero narrarles unos pasajes, hermanos, ya para concluir, no vaya allá, hermanos. Pero o sea, que nos hablan de por qué, hermanos, nosotros al confiar en Dios, hermanos, tenemos que tener temores y dejar de ser fieles a Dios en todo lo que Dios quiere que hagamos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Miren, siendo un fiel lector de la Biblia le ayuda a mantener su fe fuerte. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice aquí, no vayan allá, hermanos, solamente les voy a narrar algunos pasajes ya para concluir. Éxodo 34:12. Dice allí, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Salmos 1:1, el salmista dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hermano, si todo esto hubiera estado en la mente de Lot, no hubiera acudido para allá. Hubiera sido fiel a Dios así como lo fue Abraham. Amén, hermanos.
Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Cuidado, no vayas para allá. Proverbios 24:1, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Qué tremendo, si eso hubiera entendido Lot, ¿verdad? 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho, ladrón. Dice, con el tal ni aún comas. Amén, hermanos, eso dijo Pablo allí en 1 Corintios 5:11. Y en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Oh, hermano, déjeme decirle, si estos pasajes, hermano, déjeme decirle, si estos pensamientos hubieran estado en la mente de Lot, Lot se hubiera mantenido firme y fiel a Dios en adoración. Amén, hermanos. Su confianza a Dios había sido siempre la correcta. Amén, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay de nosotros cuando tememos, cuando tenemos temores. Amén, hermanos, porque primera cosa en la que incurremos, hermanos, es ser desleales a Dios. Sí, hermanos. Se va tu corazón. Amén, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, Abraham, algo que le fortaleció a Abraham, hermanos, es que dando gloria a Dios. ¿Por qué, hermanos? Por todo lo que Dios hacía en su vida. Amén, hermanos. Y la otra cualidad de Abraham, plenamente convencido de que Dios era capaz de hacer todo lo que él había prometido. Amén, hermanos. Eso debe estar verdaderamente en la vida, en la mente y el corazón del creyente, hermanos. Y déjenme decirle, va a mantenerse firme y fiel a Dios. Amén, hermanos. Mire, venga lo que venga, venga las enfermedades que vengan, usted va a ser firme y fiel a Dios. De otra manera, cualquier viento, hermanos, contrario, te va a tambalear. Amén, hermanos. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Dios, por ser tan bueno. Te ruego por mis hermanos, por mí mismo, por cada familia aquí representada, Señor Dios. Te ruego, Señor Dios, por nuestros hogares, por nuestros hijos, Padre. Te ruego por mis hijos, por mi esposa. Te ruego, Padre, por cada familia, Señor Dios, las esposas de los hermanos aquí, sus familias, Padre, sus hijos. Señor Dios, como pastor, te ruego por la iglesia, por cada familia, Señor Dios, aquí, por cada hermano, cada hermana, cada joven, cada niño. Señor Dios, te ruego, Padre. Te ruego por cada uno de mis hijos, Señor Dios. Te ruego por ellos. Padre, te ruego por mí mismo, Señor. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Oh, Señor Dios, así como lo fue fiel, como Abraham fue fiel, te ruego, Padre, que también nosotros, cada uno, seamos firmes y fieles hasta el final, Señor Dios. Padre, que agarremos, Señor Dios, ese mismo pensar que tenía Abraham, que le ayudó a ir adelante. Y, Señor Dios, aún contra naturaleza, siendo un anciano, Señor Dios, su fe no se debilitó, tu palabra dice. Siempre se sostuvo, dice tu palabra, como viendo al invisible. Padre, bendice, te lo ruego, Señor Dios. Señor Dios, te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego por cada hermana allá en sus casas. Padre, bendice, Padre, bendíceles en esa decisión que están haciendo ahorita delante de ti, Señor Dios. Padre, que seamos firmes y fieles a ti, Señor Dios. Padre, que nada nos mueva, nada debería movernos, nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestra perseverancia, porque es la razón, es la forma, Señor Dios, es el porqué, Señor Dios, es el diseño, Padre, que debemos de seguir, Señor Dios, es tu ordenanza, Padre, para que las bendiciones vengan a nosotros. Oh, Señor Dios, te ruego por la perseverancia de cada uno de nosotros, que perseveremos firmes, unánimes, Padre, creyendo, así como lo hizo Abraham, nuestro Padre, Padre, porque hemos creído así como Él creyó. Padre, bendícenos. Haz, Señor Dios, de nosotros, Padre, haz de nosotros, Señor Dios, esos hombres fieles, Padre, a ti, Señor Dios, esos hombres fuertes espiritualmente, Señor Dios. Padre, ayúdanos, Señor Dios. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, bendice cada decisión de mis hermanos. Habrá alguien tal vez que pueda estar diciendo, pastor, sí es verdad. Gracias, pastor, la verdad Dios me ha hablado a mí. Yo necesito ser constante, ser perseverante, perseverar, porque la bendición
Solamente por perseverar viene. La salvación fue por gracia, hermano. Hermana, en su casa, donde está. Recuerden, recordemos, hermanos. Solamente la salvación fue por gracia. Las bendiciones vendrán a través de nuestra persistencia, perseverancia en los caminos del Señor. El desertar, el ser movidos, el dejar nuestra fidelidad a un lado, sea en el área que sea. Hermanos, eso nos afectan las bendiciones. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios. Padre, bendice cada decisión, Señor Dios, que mis hermanos están haciendo aquí delante de ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser fiel, Señor Dios, a nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, despídenos en paz. Síguenos guardando así como a Abraham le guardaste. Señor Dios, cuando le dijiste, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Padre, gracias, Señor Dios, por promesas tan sencillas, pero que nos alcanzan a nosotros. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a salir, hermanos. Salgan uno por uno, hermanos. Y